Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días para todos. Nos da gusto verle en este lugar. Nos da mucho gusto tenerle, no solamente físicamente, aquí en esta hermosa ciudad de Apatzingán, Michoacán, sino que también nos da gusto tener a través de la señal de internet hermanos en Cristo de aquí, de esta ciudad, de ciudades cercanas, de otros estados de la República Mexicana, de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, y algunos hermanos allá en Europa, en Asia, en Oriente. Les saludamos. Si usted nos está viendo en vivo, pues esta mañana es domingo 26 de abril. Si usted nos está viendo diferido, pues obviamente que ya está usted en otro día. Hoy es domingo 26 de abril y están los niños festejándose. Los maestros de escuela dominical, las maestras están ahí en las aulas y están llevando a cabo el festejo del Día del Niño. También queremos invitarles, no solamente tenemos la plataforma de Facebook, sino que tenemos la plataforma en YouTube. En YouTube tenemos el canal de nuestra congregación. Ahí usted puede ver las predicaciones ya segmentadas, ya están solamente no unidas la reunión completa, sino que están separadas, y usted puede ir al canal de YouTube ahí en Iglesia Bíblica de Apatzingán. Bien, el tema de esta mañana es la parte 2. Iniciamos el domingo pasado con el tema dificultades de una iglesia en crecimiento. Dificultades de una iglesia en crecimiento. Vimos en el libro de los Hechos que los primeros creyentes, los primeros apóstoles que usted conoce en la Biblia, tuvieron crítica. Crítica porque en cuanto la iglesia comenzó a crecer, los griegos empezaron a criticar a los hebreos porque descuidaron a las viudas. Y hermanos, dijimos que la iglesia creciendo, nuestra iglesia creciendo, va a haber críticas, pero usted no sea de los que critica. Vamos a ponernos a disposición del Señor para que seamos elegidos para servir, porque no alcanzamos a servir y a saludar incluso a todos. Y podemos estar, usted ayúdenos a todos los que somos parte de esta iglesia, no a la crítica, sino a servir al Señor. Vimos en el libro de Éxodo, también vimos la historia de un hombre, de un pueblo. Primero, usted en Éxodo recuerda a Moisés libertando al pueblo, pero lo que pasó en aquella ocasión con aquel pueblo, nos damos cuenta que los hebreos empezaron a crecer, a multiplicarse, y todos los que se sentían más poderosos, los egipcios, empezaron a tener miedo de esos que fueron creciendo. Y dijimos que muchas veces cuando la iglesia crece, los que se sienten con más años de antigüedad, los que se sienten con más derechos, los que se sienten con privilegios que no hay nada de eso, pues obviamente van a sentirse quizás amenazados. Pero dice la palabra de Dios que debemos de crecer todos perfectamente bien unidos. Porque ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. Y todos somos ¿cuánto? Y si uno falla, y si uno se enferma, y si uno sufre, todo el cuerpo está sufriendo. Vimos también la historia, y ahí terminamos, de dos personajes en Génesis 13, un hombre llamado Abraham y un hombre llamado Lot. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y hermanos, ellos tenían en abundancia. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que crearon ganado, ovejas, tenían criados, tenían pastizales, tenían abundancia. Había tanta abundancia de ganado, de animales pastando, que los pastores empezaron a pelear. ¿Se acuerdan? Que ellos empezaron a pelear por el agua, y empezaron a pelear por los espacios, y empezaron a pelear por la tierra, y a pesar de que era muchísima la extensión, empezaron a pelear. Y hermanos, una dificultad que enfrenta la iglesia cuando está creciendo, precisamente es que hay pleitos, asperezas. Miren qué casualidad, cuando hay escasez, no peleamos.
llego a la hora que sea, que al cabo hay lugar, ya sé que hay bancas donde sentarme. Cuando ya la iglesia crece y usted creía que su banca, la que usted cree que su banca va a estar libre, resulta que ya está ocupado. Resulta que cuando usted alababa al Señor, usted levantaba sus manos, usted hasta se podía mover un poquito y usted estaba aplaudiendo y contento. La iglesia y las hermanas le acomodaron más gente ahí y ahora usted aplaude aquí, ya no puede. Ya es pleito por el espacio. Y ya usted para salirse al baño tiene que caminar 5 o 6 lugares y ya es un problema, hermanos. Pero no queremos que la iglesia se estanque, amén. Queremos que la iglesia crezca, pero estas son advertencias que debemos tomar nosotros para no pelear, para no caer en la tentación del enemigo, porque el enemigo lo que hace es que nosotros veamos todos los problemas como algo que nos afecta y empezamos nosotros a ser faltos delante de Dios, a no agradar a Dios. Bien, vamos a continuar. Les dije que hoy íbamos a ver la parte número 2 y quiero llevarles a el primer libro de Samuel. Quiero que usted vea conmigo en el primer libro de Samuel y se va a ir usted hasta el capítulo 18. Y voy a leer el versículo 5. Primero de Samuel 18, versículo 5. Hoy celebraremos la cena del Señor. El próximo domingo estaré explicando, si Dios permite, qué significa, cuál es la importancia de la cena del Señor, cómo nació y por qué debemos participar de la cena del Señor. Primero de Samuel 18, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todos juntos este versículo 5 de primero de Samuel 18. ¿Qué dice? Y salía David y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl bien. ¿Se acuerdan que Saúl conoce a David en un problema? Un gigante. El pueblo salía a la batalla y el gigante salía por los filisteos y decía: mándenme a uno, y quiero ver que venga uno. Y el pueblo temeroso no peleaba. Y así llega el momento que David dice: y este incircunciso filisteo los tiene amedrentados a todos, déjenmelo a mí. Y llega a oídos de Saúl. Y dice la palabra de Dios que Saúl le dice a David: necesito que te vistas de guerrero para que tú puedas ir contra el gigante. Y David no pudo. Sin embargo, David le dice a Saúl: déjame ir así, tal como estoy, y vas a ver lo que Dios va a hacer para liberar a este pueblo de ese gigante. Y David mata a Goliat. Y entonces Saúl está tan contento de tener un hombre tan valeroso, tan fuerte, tan luchón y entrón, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, que él dice: no lo voy a dejar ir, lo voy a dejar aquí en el ejército. Y es más, le buscó hasta esposa de entre su familia. Y resulta que David, dice el versículo 5, era enviado por Saúl a muchos lugares. Saúl tenía plena confianza en David, sabía que David era un hombre de guerra y así lo mandó. Y David se portaba, ¿qué? Prudentemente. Hermanos, y esta parte es un espacio donde tengo que decirle a usted que cuando usted le den una comisión, un ministerio, cuando el pastor, el liderazgo de la iglesia o alguien le entregue a usted una comisión, hágalo prudentemente. No sienta que porque usted tiene alguna responsabilidad llega a ser mayor o superior a los demás. Hágalo prudentemente. Y cuando la Biblia dice que David se portaba prudentemente, quiere decir que él nunca se creyó más que Saúl, nunca se creyó más que sus hermanos que estaban en la batalla. Él siempre supo que David, como persona, era un enviado de Saúl como rey. Y el versículo 5 dice que no solamente lo mandaba Saúl a cualquier lugar, sino que lo puso sobre gente de guerra.
Ahora, quiero hacer una aclaración. David no era un hombre de guerra. ¿David qué era? Pastor de ovejas. Cuidando las ovejas, le dice a Saúl: cuidando las ovejas, he defendido las ovejas de cualquier ataque. Animales feroces, animales que vienen a querer matar las ovejas, he luchado contra ellas. Lo que quiere decir que David no estaba enseñado a pelear con gente, sino a cuidar ovejas. Sin embargo, Saúl, lleno de orgullo de ver que David derrotó al gigante y que se hizo famoso que un pastorcillo de ovejas había sacrificado al gigante, no tuvo temor de ponerlo sobre gente de guerra. Saúl quería que la gente, cuando escuchara: viene el ejército de Saúl, ¿y quién viene al frente? David. La gente corría. ¿Por qué? Se acordaban de que con una piedra, una honda en la mano, había dado muerte a quién. Ahora, noten ustedes, hermanos, por eso hablo de la prudencia de David, lo que a veces nos falta a nosotros. Noten ustedes que David, después de que mata a Goliat, no pone un aviso en el Face: se matan gigantes. ¿Verdad que no? Déjenme mandarle un WhatsApp a los capitanes de ejército, a ver quién me contrata, a ver quién me ofrece más. Aquí te va mi currículum. Número 1, maté a David de una sola pedrada. Perdón, a Goliat. Si están despiertos, yo soy el que estoy dormido. Y se dan cuenta, hermanos, que David entendió que ese regalo fue algo puntual. No iba a haber gigantes en cada ejército que David: me contrato, soy el mejor. Unas fotos ahí con la cabeza de Goliat. No. Sin embargo, Saúl sí consideraba que la imagen de David les iba a traer miedo. ¿A quién? Miren, si yo les dijera que todavía está vivo Sansón y que va a venir Sansón, ¿qué piensa usted? Me voy a sentar donde no me caiga una pared, aquí cerquita. Porque usted tiene muy en la mente la fuerza de ¿quién? De Sansón. Los filisteos oían Sansón y salían despavoridos. Y ellos pagaron muchas veces para ayudar a capturar a Sansón y nunca pudieron. Y después usaron a Dalila para que les entregara a Sansón. Pero lo que Saúl está haciendo con David es querer que la fama de David sirva para ganar las batallas. Lo que David no se creyó fue su fama. Y por eso digo que es un peligro, haciendo un paréntesis, es un peligro porque el día que usted va, porque alguien lo invitó para orar por un enfermo y aquel enfermo se sanó, y usted dice: manda en el Face, en el WhatsApp: hermanos, ¿quién quiere una oración? Yo en la semana oré por una hermana y se alivió. Y usted se le empieza a creer. Pero así no funciona. A usted le dieron un ministerio para hacer y le salió bien. Todo mundo le chuleó su ministerio y usted se cree que usted ya está lista para poner su agencia ministerial. No, hermanos, así no funciona. El dueño de la obra, ¿quién es? Es Dios. Y cuando Dios nos mira en el corazón, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades. Él necesita un corazón que le sea fiel a Él, que le adore solo a Él, que le tenga solo a Él. ¿Y nosotros qué pensamos que Dios mira? Nuestras obras, que sí las ve, porque Él puede ver todo, pero eso no es lo que Dios mira. Lo que Dios mira es el corazón. Y de eso pudiera dar otra enseñanza, porque Dios siempre está mirando el corazón de David, y el corazón de David no tenía orgullo, no tenía soberbia. David no llegaba con todos y traía aquí un letrerito que decía: yo soy David, el que mató a Goliat. Él no. La gente, yo creo que cuando lo veían decían: ¿y ese chaparrito mató a Goliat? Y lo veían que no podía usar traje de guerra, hermanos, y lo veían insignificante. Mical aún lo vio insignificante, pero David era grande en el corazón, no en sus habilidades. Solo el hermano allá dijo amén. Qué bueno. Bueno,
Ya me desvié un poquito. Bueno, la cosa es que Saúl lo pone como gente de guerra y dice el versículo 5 que era acepto a qué. ¿Era acepto a qué? A los ojos de qué. Ahora, ¿cómo era acepto a los ojos de todo el pueblo? Yo estuve dándole muchas vueltas para poderles explicar cómo era acepto a los ojos de todo el pueblo. ¿Cuántas hermanas hay aquí que tienen hijas mujeres, adolescentes o jóvenes? Levanten la mano, que no les dé vergüenza, no les vamos a decir quiénes son. Ok, bajen la mano. Y cuando ustedes ven que se les acerca un caballero a platicar y usted empieza con los ojos, parece GPS usted, ¿verdad? Y cuando el compañero caballero le llena a usted los ojos, usted cambia, ¿sí o no? Ay, las hermanas, no mientan. Usted se siente aliviada y usted dice, veo que el muchacho está bien, me cayó bien. Y usted dice, pero no ha hablado usted con él, ¿cómo le cayó bien? ¿Con qué? Y usted de repente ve que llega cierto compañero, caballero, amigo de su hija, y usted dice, ay, mi hija, ¿de dónde sacaste a este muchacho? ¿Con qué? Lo primero que juzgamos es ¿con qué? Con la vista. Y usted se despreocupa, pero cuando usted se preocupa, y entonces surge aquella frase de me llenó los ojos. Me llenó los ojos. Mi mamá usaba mucho la frase de los ojos de pistola. Esos que tiran a matar. De eso que está la mamá y se queda viendo y la hija ya sabe que la mamá no aceptó. Algunas que tienen hijas pequeñas todavía, bienvenidas a estas tragedias. Y entonces, lo que quiero decirles es, bueno, también los caballeros que tienen hijas van a entender esto, pero lo que sí quiero decirles es que cuando la Biblia dice que era acepto a los ojos del pueblo, es que aunque el pueblo no convivía con David, el pueblo aceptaba a David porque lo miraba como era David. ¿Me explico? O sea, pensando en que ellos no convivían con él porque él estaba en el palacio con Saúl como guerrero del rey, amigo de Jonatán, hijo del rey, y entonces el pueblo no tenía la convivencia del día a día. Pero ante los ojos del pueblo, ellos veían que David era una persona que les caía bien, lo aceptaban. Y la parte de aceptar, subráyela usted, porque la palabra aceptación tiene que ver con el ministerio de David. Y dice el versículo que no solamente era acepto a los ojos del pueblo, sino que también a los ojos de ¿quiénes? ¿De quién? De los criados del rey. Repito, David vivía en el palacio y no solo le llenaba el ojo al pueblo, sino que los trabajadores y criados, la servidumbre que tenía el rey, amaba la presencia de David. Les caía bien el muchacho. David no era que contara chistes ni que estuviera güerito y de ojos verdes para que no. Ellos sabían que dentro del corazón de David había algo que lo hacía diferente y David podía conversar con los criados, con los trabajadores, con los siervos, y dice la palabra que los ojos de los siervos aceptaban a David. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque viene el versículo 6, que un día cuando volvían ellos, primero de Samuel 18, David volvió de matar al filisteo. Salieron todas las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y ¿qué? Para recibir a ¿quiénes? Al rey Saúl. ¿Con qué? Con panderos, con cánticos de alegría. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y se desbalanceó la canción.
Salieron las hermanas con sus panderos, y a la hora de que viene entrando el rey con su ejército, y donde venía David, las mujeres dicen: Saúl hirió a 1000 y David a 150. Y ahí el rey hubiera dicho: pero dijeron: Saúl hirió a 1000, pero David. Y el versículo dice, el 8: se enojó Saúl, ¿en qué? En gran manera, y le desagradó este dicho. ¿Por qué? A David dieron 1000 y a mí 1000. No le falta, ¿qué? Más que el reino. Y cierra el escritor diciendo: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lea el versículo 9. ¿Qué dice? Y desde aquel día. Ahora voy a hacerle una pregunta que no espero la respuesta en voz alta. ¿Cómo le caen los hermanos de la iglesia a usted ante sus ojos? ¿Y qué tal si hay alguno que usted ya menospreció y usted ya: ay, esta hermanita ya me está quitando el ministerio a mí? Esta le quedan mejor los chicharrones que a mí. Ay, los hermanos dijeron que qué buena había estado la morisqueta, pero no saben que yo fui el que la hice, nomás porque la hermana trajo los frijoles y el chile. Y usted empieza a tener en su corazón disputas y pleitos, porque usted quisiera que el hermano que da los avisos dijeran que fue usted el que coció el arroz. Y hermanos, Dios conoce esto, ¿sí o no? Por eso Dios le dice al hombre que nunca sepa tu derecha y que nunca sepa tu izquierda, porque la gente se llena de celos. Así es que una dificultad que enfrentamos en las congregaciones cuando la iglesia comienza a crecer son los celos. ¿Celos de qué? Es que yo quería que dijeran que fui yo y no dijeron que fui yo. Y hermanos, por lo menos hemos tratado e intentado en este ministerio, en este liderazgo, en este pastorado, en todo lo que se hace aquí, no andamos diciendo ni queremos decir lo que toda la gente hace y trae. Hay mucha gente que sirve sin que usted lo sepa. Hay mucha gente que trae sin que usted lo sepa. ¿Sí? No hay aquí en esta congregación creyentes de primera, de segunda, de tercera. Todos somos iguales. Y no vamos a gastar el tiempo en ensuciarle su corazón, porque cuando le ensuciemos el corazón, usted va a empezar a tener celos. Y mucha gente, dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, que mucha gente amaba eso. Llegaban y buscaban los primeros lugares, y cuando pasaban a recoger la ofrenda, parece que le habían sacado dinero a las maquinitas para que sonara. Y la pobre viuda no llevaba ni piedras para que sonara, solo una moneda. Salud. De tal manera, hermanos, que una dificultad que usted tiene que arrancarse de su corazón son los celos cuando usted ve que otros empiezan a ser aceptados por la iglesia y que usted dice: a mí nadie me ve. Nosotros tenemos un privilegio y una responsabilidad. Nos miran no sé cuántos ojos a través de la señal de internet, pero los hermanos que están en la cabina nadie los ve. Voltea usted y salude a los hermanos que están allá. Hermanos, salúdenlos allá, están arriba. Esos nadie los ve. Nadie sale y dice: ay, hermano, qué bien, qué bueno, gracias por la letra. No, usted al contrario, si no está la letra, se quejó. Que no hay alguien que esté allá al pendiente y no le cambió a la hora que yo me cuatrapié. Y usted sale enojado.
Y los hermanos están fieles allá, cuidando de que usted, ayer estuvieron aquí en la iglesia haciendo algunas cosas de pruebas y demás, pero usted y yo muchas veces empezamos a tener contrariedad con las cosas que pasan. Ahora imagínense que ellos están trabajando allá y mencionamos al de la batería y mencionamos al de la guitarra y ellos dicen, ¿y yo? ¿A qué hora me van a mencionar? Ese es el corazón del hombre, hermanos. Pero no caigamos en celos. ¿Saben que a David no le importó que la gente dijera 10,000 para David y 1,000 a Saúl? Pero hubo un hombre que sí le importó. ¿A quién fue? Así es que lea conmigo lo que pasa cuando usted entra en celos. Lea conmigo, por favor, versículo 10. ¿Qué dice? Aconteció David tocaba. Ok, note usted lo siguiente. Y esto quiero que usted lo vea, porque si usted es una persona celosa, tenga cuidado. Si usted es una persona celosa y que usted dice, ay, pero es que, tenga cuidado. Dios le va a hablar en este versículo. Después de que usted experimenta esa sensación de celos, seguramente Dios va a permitir lo que pasó en la vida de Saúl. Dice que un espíritu malo entró ¿en quién? En Saúl. ¿Con permiso de quién? Ahora, usted me va a decir, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo mis celos los controlo. Escuche lo que le voy a decir. Ya usted se está sintiendo que le apreté los callos. Bueno, fíjese bien lo que le voy a decir. Lo primero que hace el espíritu de celos cuando entra a controlar a la persona es que usted le pediría a Dios, le suplicaría a Dios que un rayo le cayera a esa persona, lo partiera en dos, lo hiciera cenizas y usted feliz. ¿Sí o no? No, porque, ok. Pero si usted le desea un mal, ahí está el espíritu malo. Pero si usted lo quiere o la quiere perjudicar, ahí está el espíritu malo. Dice la palabra que Saúl desvariaba y se quedaba con una lanza ¿en qué? Y 2 veces intentó atravesarle la lanza. El pobre David llegaba a tocarle al rey Saúl para aplacar la ira de Saúl, el desvarío de Saúl, y Saúl 2 veces intentó con la lanza. Cuando usted tiene espíritu de celos, hermano, usted dice, yo no soy celoso, yo no soy celosa, pero usted trata de perjudicar a alguien. Y cuando usted está tratando de perjudicar a alguien, está el espíritu malo en usted. ¿Escuchó bien? Ese va para todos los celosos y celosas. Dice la palabra de Dios, Saúl, versículo 12, mas Saúl estaba ¿qué? Temeroso de quién. ¿Qué le hacía David, hermanos, a Saúl? Lo mismo que le hacen a usted cuando usted tiene celos, nada. Pero usted como la levadura se enancha como Conchita Bimbo. Y nomás donde ve a esa persona le voy a agarrar el pescuezo y como las gallinas le voy a... Y usted ya está deseándole un mal. Y usted ya está queriendo apretarle el pescuezo a alguien porque usted está lleno de un espíritu que es el espíritu de celos que controla y domina. Y que Dios está mirando que usted, cuando la iglesia está creciendo y cuando el favor de Dios se está derramando sobre personas, usted tiene celos. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué ellos y no mi familia? ¿Por qué ellos sí y yo no? Yo tengo más años aquí, yo tengo más experiencia, y usted empieza a sacar sus papeles, sus credenciales, pero eso no le sirve a Dios. Eso no le sirve a Dios. Porque cuando Dios levanta a alguien,
usted debe de mirarlo con buenos ojos. Y los buenos ojos son como hicimos hace un momento con los de cabina y de audio. Hay que mirarlos, saludarlos, aunque hagan las cosas que yo hago y las hagan mejor. Aunque la iglesia felicite a alguien y a mí no me felicite, usted no caiga en celos, porque usted va a empezar a desarrollar un espíritu malo. Y hermanos, Dios se apartó ¿de quién? De Saúl. Y si usted tiene celos de un hermano, de una hermana aquí en la iglesia, Dios se va a apartar de usted y va a reposar sobre aquel hermano, sobre aquella hermana. Y dice el versículo 16 que todo Israel y Judá, ¿a quién amaba? A David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos al Evangelio según San Marcos. No quiero extenderme. Usted puede leer en su casa esta historia si es que no la conoce. Marcos capítulo 3. Evangelio según San Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, ¿qué? Le sanaría a fin de poder, ¿qué? Acusarle. Otra vez, versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder, ¿qué? Bien. Ahora quiero que vea otra dificultad. La anterior, los celos. Y en esta, la envidia. ¿Hay alguien que tiene aquí o ha experimentado algún día la envidia? No levante la mano. Ya algunos iban a levantar hasta el pie. No levante nada. Cuando usted ha tenido y experimentado envidia, pregunto, ¿se siente o no se siente? Solo la hermana fue muy sincera. ¿Se siente o no se siente? Sí se siente. ¿Y se ve o no se ve? Se ve. Y usted dice, no, yo no. No, todos ven. Igual que el espíritu de celos, todos ven. Repito, es algo que pone de manifiesto el corazón del hombre, todos lo ven, la envidia. Y dice la palabra aquí que la gente que no estaba de acuerdo con lo que Jesús hacía, tenían envidia del ministerio y de los milagros de Jesús. ¿Qué de malo podría haber, hermanos, que una persona recibiera sanidad? Pero no era el problema el milagro de sanidad. El problema era que le tenían envidia. Entonces, Jesús le dice al que tiene la mano seca, levántate y ¿qué? Y ponte en medio. Y ahí viene aquel hombre con la mano seca. Se pone en medio. Y como Dios conoce el corazón de toda persona, les hace una pregunta a Jesús. ¿Es lícito que en los días de reposo se haga el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o qué? O quitarla. ¿Pero ellos qué? Ahora, no había, hermanos, que hacer esa pregunta, ¿cierto o no? Se supone que nosotros, ver aquí que un hermano, ver aquí que una hermana, después de mucho tiempo, se ha entregado al Señor y estar sirviendo al Señor, nosotros, que nos preguntara el pastor, ¿y ustedes qué creen? ¿Que esta hermana merece una oportunidad? ¿Sí o no? Obviamente todos tendríamos que decir. Pero estos hombres se quedaron callados. Porque si decían que sí, iban a aprobar el ministerio de Jesús. Y si decían que no, se iban a echar el pueblo encima. Ni fríos,
Hermanos, la envidia, eso provoca. La envidia, eso provoca. Que tú no quieres participar, ¿para qué? Para que no le aplaudan al otro. Y mejor te quedas, ¿qué? Sin participar. ¿Por qué? Porque si dices algo, te vas a echar encima a la iglesia. Y entonces, cuando te piden tu opinión, ¿qué dices? No, yo mejor no opino. No, podría yo pecar delante de mi Dios. No es cierto. Es que usted no quiere reconocer que alguien lo está haciendo bien, pero usted es tan orgulloso y hay tanta envidia en su corazón que usted no puede decir eso. Y estos hombres, Jesús los pone en un predicamento donde Él desnuda el corazón. Miren, siempre Dios nos va a desnudar y nos va a poner tal cual como somos. Porque lo más fácil es mi silencio, interpreten mi silencio. ¿Tu silencio está cargado de celos o de envidia? Porque quieres los aplausos y los reflectores para ti, no para el otro. Y entonces, como nadie contestó, dice el versículo 5, entonces los miró alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué? La dureza de sus corazones. Hermanos, una piedra que la iglesia debe de quitar cuando la iglesia está creciendo es la dureza del corazón. La dureza del corazón. Porque por la dureza del corazón, estos hombres ni ayudaban al pueblo, ni ayudaban al ministerio de Jesús, ni proclamaban el evangelio, y solo estaban ahí presentes para ver qué salía mal, qué podían hacer para acechar el ministerio de Jesús y tratar de hacerlo quedar mal con los líderes y que lo arrestaran y, si era posible, que lo desterraran de ahí. Ese es el tipo de personas que nunca están contentos con lo que pasa en una congregación, jamás. Es tiempo de cambiar nuestra actitud y es tiempo de cambiar nuestra mente y es tiempo de doblar nuestras rodillas al Señor para que el Señor reblandezca nuestro corazón. Y que cuando usted ve a una hermana, a un hermano servir al Señor, usted pueda decir: cuentas con mi apoyo, cuentas con mi ayuda, cuentas con mi oración, para que tú puedas servir al Señor en eso que tú quieres servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está presente en esa escena, mirando el corazón, y le dice al hombre: extiende tu mano. Él le extendió y la mano le fue restaurada. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo, ¿con quién? Con los herodianos contra él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hizo Jesús de malo? ¿El milagro fue lo malo? ¿Qué hizo Jesús? Exhibió la envidia de estos hombres. Y cuando usted es exhibido, entra en usted un espíritu de división. Porque lo que le sigue a la envidia es la murmuración. Lo que hicieron ellos fue salirse de ahí, porque ellos sabían que los que estaban ahí estaban ¿con quién? Con Jesús. Y se fueron a buscar a los herodianos, los seguidores de Herodes. ¿Para qué? Para intentar destruirle. Le voy a platicar algo. ¿No está mi pastor por ahí? No lo veo. Pero bueno, le voy a platicar algo. Hemos platicado con algunos pastores de otras iglesias en algún momento y hemos recibido de esos pastores
algunas quejas de algunos de los hermanos de aquí de la congregación. Suena increíble, ¿no? ¿Y por qué no se vienen a quejar con nosotros? Y eso sucede cuando en tu corazón no hay contentamiento, no hay paz. Y tú sabes que no puedes ir con un hermano o con una hermana de la iglesia porque el hermano o la hermana de la iglesia te va a decir que estás ¿qué? Mal. Y entonces ¿a quién buscas? Los herodianos ni se pasaban en las sinagogas, ni sabían lo que Jesús hacía, pero los fariseos buscaron a los herodianos para destruir el ministerio de Jesús. ¿Por qué es más fácil quejarse, hermanos, con la gente que no está dentro de la iglesia y que no es del cuerpo de Cristo, para que te hagan caso, que ir al Señor y dejarle tu queja al Señor? Y le digo algo, cuando usted sienta algo en su corazón, venga y díganos, venga y hable con nosotros, venga y extérnelo, hágalo con respeto, y le vamos a escuchar y le vamos a dar una explicación si es que la hay. Y si no la hay, le vamos a pedir perdón. Pero lo más fácil para nosotros es la que. Y todo nos parece mal. Y estos hombres hicieron eso. Ahora, le voy a poner una historia, ya para terminar, porque tenemos que servir la cena del Señor. Hubo una mujer que cuidó a un niño en una canasta. ¿Quién fue? El niño de la canasta. ¿Y la mujer? Su hermana. ¿Qué hacía la hermana de Moisés? ¿Cuidar a quién? Al niño de la canasta, para que no lo encontraran y fuera muerto, porque la mamá determinó esconderlo en una superficie de agua. El niño creció y se volvió en el libertador ¿de quién? De Egipto. ¿Por mandato de quién? Y en Números 13, no vea usted ese pasaje porque es extenso. En Números 13, María y Aarón murmuraron y dijeron: ¿por qué solo tenemos que hacer caso a lo que Moisés diga? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? ¿Ande? Sí. Efectivamente, hubo un castigo y una reprensión para ella, como lo hubo para estos fariseos. Hermanos, no solamente los celos, sino que también la envidia. La envidia genera murmuración, queja. Y yo tengo una palabra que uso mucho. Cuando usted sale de la iglesia y cuando usted termina una reunión, si usted solamente tiene quejas o negativos, usted trae un espíritu malo en su corazón. Porque usted solamente ve los negativos y no ve los positivos. Es que los zancudos, es que la luz, es que el aire, es que la hermana, es que el aroma, y usted tiene 1000 quejas cuando sale a la reunión, pero no tiene una gratitud de decir: hoy adoré al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Tenemos que revisar un balance entre lo positivo y lo negativo. Termino con este. Quiero que vaya usted conmigo a su Biblia en el libro de los Hechos. Y le voy a invitar que se ponga de pie. En Hechos capítulo 2. Capítulo 2, Hechos 2. Versículos 46 y 47. ¿Qué dice? Leamos. Y perseverando
Vamos a leerlo nuevamente, con fuerza, que dice, y perseverando unánimes. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra especial en el versículo 47 para nosotros. ¿Somos diferentes todos? Sí. ¿Pensamos diferentes todos? Sí. Pero hay algo que nos une. Dice el versículo 47, alabando ¿a quién? A Dios. Hermano, entonces cuando alguien se levanta en la congregación, como parte del crecimiento de esta iglesia, usted alabe a Dios. Alabe a Dios, dé gracias a Dios. Diga, Señor, gracias porque mis hermanos están viniendo a la iglesia. Gracias porque mis hermanos están llegando. Gracias porque mis hermanos. Déjese usted de quejar de sus hermanos de la iglesia. Alabe a Dios. Y tenga favor, ¿con quién? Con todo el pueblo.